Muy buenas noches. La paz de Dios sea con todos ustedes. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en este lugar y a la pastora Angélica González. Muchas gracias por la invitación. Mi esposa y yo estamos agradecidos de que podamos compartir una palabra. Estoy seguro que Dios va a impartirle fe a cada uno de los que estamos acá. No por mí, sino por su palabra. Su palabra es viva, su palabra es eficaz. Amén. Y es más cortante que toda espada de un filo. Vamos a orar para que Dios obre a través de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nombre del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú, Señor, eres el Rey de gloria. En esta noche, Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar en este lugar, casa de Dios, Señor. Estoy seguro, mi Dios, que tu palabra traerá convicción, Señor. Estoy seguro que tu palabra sanará, restaurará, renovará, Señor. Estoy seguro que el Espíritu de la palabra, eterno Dios, traerá revelación, consolación, eterno Dios. Sé tú obrando en medio de cada hombre, cada mujer, cada niño, cada adolescente, Señor. Aún mientras la palabra se está ministrando, mi Señor, sé tú trayendo sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos por el poder de tu palabra, eterno Dios. Señor, que tus ángeles se muevan en este lugar, eterno Dios. Sé tú obrando en medio de tu pueblo, Señor. Desde ya te damos gracias por lo que comenzaste a hacer a través de la alabanza y de la adoración, eterno Dios, y que seguirás haciendo a través de tu preciosa y poderosa palabra. Y todos lo sellamos con un amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Y que Dios, Señor, gloria, Señor. Porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Que para Él se lo más fuerte para Él, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y está dispuesto a dar un grito de júbilo. Ahora hago por el Señor. Oh, gloria, de la alabanza, de la oración, de la exaltación. Porque Cristo vive y reina. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vente para siempre. Mi voz un poquito más fuerte. Si quieren bajarle volumen, le bajan volumen. Porque a veces, porque yo soy maraqueño. Yo nací en Maracaibo, me crié en Caracas y tengo un poquito de barroventeño. O sea, soy maraqueño, maracucho con caraqueño. Bueno, hoy quiero compartirles una palabra que el Señor me dio en la transición del 2024 y 2025. ¿Por qué la transición? Porque ese día el Señor puso en el corazón de mi amada esposa, pastora y profetisa Nubia Santana, hiciéramos una vigilia de serie 9 en la congregación, primera vez que la hacíamos en 31, y al salir ya yo había dispuesto en mi corazón hacerla de 9 hasta las 3 de la mañana, de 12 a 3 de la mañana. Y a la 1 el Señor me dijo: retén lo que tienes para vencer. Y es lo que te quiero compartir en este tiempo. Y es una palabra no solamente para este año, es una palabra para nuestra vida en esta tierra como cristianos. Cada año el Señor me da una palabra para el ministerio, pero orando el Señor me ministraba que la compartía en esta casa también. Y sin más preámbulo, quiero que me acompañe al pasaje que el Señor me ministró en ese momento, en la transición del 2024-2025, en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es uno de los libros que a veces muy pocos cristianos quieren leer por la simbología. En el capítulo 2, versículo 25, dice la preciosa palabra del Señor: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Vuelvo a repetir: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y si seguimos leyendo, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este contexto, Dios le está hablando a una iglesia específica, la iglesia de Tiatira. Pero esta palabra no solamente es para esta iglesia, es para toda la iglesia, porque al final dice: el que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias de todas las edades, de todas las generaciones de la humanidad. Esta palabra es para usted y es para mí. Ahora, lo que yo me tengo que preguntar, ¿qué voy a retener? Porque para poder retener tengo que saber qué es lo que tengo. Porque lo primero que dice el Señor allí al apóstol Juan, ya glorificado y enviando al ángel a esta iglesia, le dice: lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Le da un tiempo de vigencia, y el tiempo de vigencia es hasta que Él venga. Por lo tanto, es toda mi vida. Mientras esté en esta tierra y mientras usted esté en esta tierra, usted tiene que retener lo que tiene. Pero sígase haciendo la pregunta: ¿qué es lo que tengo? Porque yo en este momento tengo este micrófono en mi mano, y si Dios me dijera: retén lo que tienes, y alguien viniera a quitarme este micrófono, yo lo voy a defender, porque Él me está diciendo que lo que tengo lo retenga. Retener significa guardar, vigilar, cuidar, memorizar, recordar, reflexionar. Tiene muchos sinónimos esta palabra retener, pero en este contexto bíblico nos dice que debía retener esta iglesia en particular, y nosotros también, en el versículo 19. En el versículo 19 dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces ya aquí me está respondiendo la misma palabra que debo retener. Debo retener el amor, la fe, el servicio, la paciencia. Y si el Señor está estableciendo esto, es porque Él entiende que muchos hombres y mujeres que son cristianos comienzan a menguar en el amor, en la fe, en el servicio y en la paciencia. Y todo esto es necesario para poder estar un día en la eternidad y reinar con Él. Porque en el versículo 26 dice: al que venciere. Por lo tanto, yo tengo que vencer algunas cosas, y al primero que tengo que vencer es a mi yo, a mi carne, a mi ser interior. Tengo que crucificarme juntamente con Cristo en mi manera de vivir. Por eso dice: al que venciere y guardare mis obras. Guardar también significa retener. Por lo tanto, sus obras es amar, tener fe, servir y tener paciencia. La paciencia no tiene que ver con una actitud pasiva. Paciencia habla de constancia, resistencia y perseverancia. Nadie puede alcanzar promesa si no tiene fe y paciencia, porque la fe y la paciencia van a producir que puedas recibir la palabra que Dios ha soltado en tu vida. Toda palabra que viene sobre tu vida requiere un acto de fe para que se produzca lo que está en los cielos, se traiga aquí a la tierra. Por eso muchas personas no reciben lo que Dios quiere, porque no activan la fe. Damos la gloria al Señor. Muchos no activan la fe porque no retienen la fe. Hay palabras que Dios les ha dado a todos los que están en este lugar. A todos el Señor les ha dado una palabra. Esta casa de Dios está en este lugar por una palabra que Dios le soltó en una oportunidad a la pastora y a los que son parte de este ministerio. Cuando alguien recibe una palabra y la cree, así fuese imposible, Dios va a respaldar esa palabra por amor de su nombre. Por eso es necesario que tú retengas lo que tienes. Si tú tienes una palabra de fe sobre tu vida, sobre tu casa, tu matrimonio, tu salud, tus finanzas, tienes que retenerlo por fe. Y es lo que hoy vamos a aprender, a retener lo que tenemos. Ya vimos entonces que esta iglesia en particular tenía amor, fe, servicio y paciencia. Pero no solamente tenemos eso nosotros como creyentes, también tenemos los atributos y la esencia del Espíritu Santo. Cuando leemos Gálatas 5:22, dice que los atributos del Espíritu Santo son amor. Vuelve a hablar de la palabra amor, y es una palabra griega, ágape, que es el amor de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo tengo que retener todo eso porque ya no tengo. Hay un principio establecido en la Escritura. Cuando usted tenga la oportunidad de leer Romanos capítulo 5,
Versículo 5 dice: y no nos avergonzamos de la esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ya el amor de Dios está en ti y está en mí. Y el creyente debe ser entendido en los tiempos que está viviendo. Los tiempos que están viviendo están acelerados. Dios ha apresurado su palabra para ponerla por obra. Los días están acortados. Todo lo que está aconteciendo en el mundo entero me está indicando y me está señalando de que Cristo pronto viene a arrebatarnos. Y yo tengo que retener lo que tengo hasta el final. La profecía bíblica establece, el Señor Jesús, cuando sus discípulos se le acercan, en Mateo capítulo 24, vemos en ese contexto que le hacen tres preguntas: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será tu venida? ¿Y cuándo será el fin? Y dentro de ese contexto, estoy seguro usted lo ha leído, Él le dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No está hablando del amor de los que están fuera en el mundo, está hablando de nosotros, porque ese amor, traducido como amor, es la palabra ágape y es el amor de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú tienes que estar pendiente de que tú no entres en esa profecía, de que tu amor no se enfríe por las cosas que están pasando en este mundo, porque ciertamente la maldad se ha multiplicado y escuchamos muchas malas noticias en TikTok, maldades que vemos en Facebook y en cada una de las redes sociales, y eso puede hacerte dudar de que hay un Dios, pero Dios sigue en control, Dios está en su trono y Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo misericordioso. No puede negar nuestro amor, que es lo primero que dice allí en la iglesia de Tiatira. Pero allá hay una profecía que se va a cumplir, pero que no se cumple en nosotros. Nosotros sigamos amando, perdonando. Hoy no voy a profundizar en esta parte del amor. Tengo desde enero predicando esto en la iglesia, cada domingo. Voy a hablar de hoy de lo que Dios me inquietó cuando oraba. Era que retuvieses la fe. Porque la fe es un fundamento para poder obtener todo lo demás. Tenemos que tener fe inclusive para perdonar. Cuando el apóstol Pedro está escuchando al Señor Jesús y le dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Y el Señor le dice 70 veces 7. Y él les dice: aumenta nuestra fe. Porque hay que tener fe para perdonar a alguien que te daña, que te señala. Hay que tener fe para perdonar a alguien que te golpeó, que te dejó, que te abandonó. Hay que tener fe para perdonar a aquel que te violó. Hay que tener mucha fe en que Jesús ya me perdonó y que yo tengo que soltar esa carga. Por eso quiero ahondar en esto de retener la fe, porque hay otra profecía que se está cumpliendo, que el mismo Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 18, versículo 13, en virtud de que ya el Señor se está acercando y la iglesia será arrebatada y la recibiremos en las nubes. ¿Alguien lo está esperando? Ahí en Lucas el Señor Jesús, en el contexto de la oración y una parábola de la oración, en el versículo 8, 7 y 8, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Hay algún escogido aquí de Dios? Él le va a hacer justicia, Él le va a hacer justicia a su causa. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Se tardará en responderles? Por supuesto que no. Dios no se retrasa ni se adelanta, Él siempre llega justo a tiempo. Nosotros somos los que creemos que se está tardando. Viene un de repente para tu vida, viene un de repente para la bebera, viene un de repente para tu salud, viene un de repente para tu finanza, viene un de repente. Tenemos que creer los de repente, porque los de repente no dependen de nosotros. Los de repente los crea Dios. Y cuando Él suelta una palabra, solamente basta que las personas reciban en su espíritu y en su corazón y comiencen a hacer. Y ya te voy a hablar un poco más de eso. Quiero terminar con lo que dice aquí, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pronto nos hará justicia el Señor en esta nación. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice el mismo Señor, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiero decir que en la medida que el Señor Jesús venga acercándose, la fe va a menguar en muchas creencias.
creyente, pero que no seas tú y que no sea yo. Por eso tienes que retenerlo, tienes que creer que Cristo viene pronto, tienes que creer que vamos a venir a coger, tienes que creer que la paz de Dios está en tu corazón, tienes que creer que el gozo del Señor es tu fortaleza, tienes que creer que Él está a tu lado, Él te dice no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Fe en su promesa, fe en su palabra. Porque hay una fe fingida y una fe genuina. Hay una fe fanática que muchos creen que es fe. Y es ahí donde tenemos que determinar si mi fe es genuina o mi fe es fingida. Porque a veces queremos actuar como los demás actúan, pero no lo estamos haciendo por fe y para fe, sino por actuación. Y cuando es así, inmediatamente te vas a dar cuenta porque te desinflas rápidamente, te desanimas rápidamente. Pero cuando alguien se está moviendo en fe y está creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas, y está creyendo que todas las cosas que nos ocurren a nosotros, los que amamos a Dios, nos ayudan para bien, aunque venga el desánimo, no te quedas en el desánimo. Aunque venga la tristeza, no te quedas en la tristeza, porque has creído que Dios va a hacer algo mejor a través de lo que estás viviendo y experimentando. Cuando le decía de mañana, los de repente de Dios. Si usted lee conmigo rápidamente en 2 de Reyes, capítulo 7, versículo 1, te voy a hablar de un de repente de Dios. En una situación que ya eran más de 6 meses, el pueblo de Israel, que estaba sufriendo de mucha hambre. 2 de Reyes 7, eso está entre Génesis y Apocalipsis. Dice así la palabra del Señor. ¿Alguien está conmigo? Amén. Dice, dijo entonces Eliseo. Eliseo significa Dios es salvación. ¿Alguien cree que Dios es salvación? Amén. Él viene a tu rescate. Dice, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Hay una palabra profética acá que está dando Eliseo a un pueblo. Ciertamente si no conocemos los términos sea y ciclo, no nos da mucho valor lo que está diciendo. Te lo voy a leer en otra versión rápidamente para que podamos entender un poquito más lo que Eliseo quería decirle al pueblo de Israel, que tenía meses pasando mucha hambre. Y cuando las personas están aturdidas, o cuando estamos aturdidos por problemas familiares, un problema de salud en nuestro cuerpo, un familiar en la UCI, un problema matrimonial, un problema con el hijo, con la drogadicción, con el alcohol, problemas personales, estamos tan aturdidos que Dios puede dar una palabra específica y no la recibimos por el aturdimiento que hay en nuestra alma. Por eso el Señor nos dice en esta noche, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Confiad en Dios, confiad también en Jesús. Ahí en 2 de Reyes, estoy buscando aquí rápidamente, 2 de Reyes, capítulo 7, versículo 1, en Nueva Traducción Viviente, dice así. Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor, mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta, 7 litros de harina selecta, costarán apenas una pieza de plata, y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. Una pieza de plata tanto para la harina selecta como para la cebada. Sé que hasta este momento no tiene mucho significado para ti, pero si vamos al capítulo 6 nos vamos a dar cuenta que esta gente estaba comiendo cabeza de burros y estaba comiendo estiércol de paloma, y pagaba 800 piezas de plata por una cabeza de asno y 800 piezas de plata por estiércol de paloma. Entonces cuando tú le dices a una persona, si yo estoy pagando 800 piezas de plata por una cabeza de burro para comérmela, y estoy pagando 800 piezas de plata por estiércol de paloma, tú me vas a decir a mí que por la harina selecta, que es mejor que la cabeza del burro, voy a pagar una pieza de plata. No lo creo. Pues viene un mañana para Venezuela, viene un mañana para Venezuela, aunque no lo creamos, aunque tu vida no lo sea,
Esto es de repente. Nadie podía creer eso. Se lo voy a leer el capítulo 6 rapidito. En el versículo 24, 25 dice: como consecuencia hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Había mucha hambre, amado hermano. Es una historia real. Pero eso no es solamente lo que estaba ocurriendo. En el versículo 28 dice, escuche esto: pero después el rey le preguntó a dos mujeres que están gritando ahí: ¿qué te pasa? Ella contestó: esta mujer me dijo, mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. ¡Wow! ¿Se está dando cuenta la magnitud del hambre que había allí en Samaria? Era brutal. Entonces, ¿cómo cree usted que la mente de esa gente podía creer que el día de mañana iba a ser cambiado? Lo mismo está pasando en Venezuela, pero tenemos que creer que Dios dice que viene un mañana para Venezuela. Viene un mañana para Venezuela. Viene un mañana para Venezuela. ¿Cómo es eso? No lo sé. Pero viene un mañana para esta nación. Viene un mañana para mi vida. Viene un mañana para tu salud. Viene un mañana para tu finanza. Viene un mañana para tu matrimonio. Viene un mañana para la relación con tu hijo. Viene un mañana. Y dice: entonces cocinamos a mi hijo y nos los comimos. ¿Usted se imagina? Una madre ama mucho a un hijo. Usted puede imaginarse en el nivel de locura y opresión que estaba viviendo esta mujer. Era muy fuerte. Por eso, amados, nosotros vamos a conocer muchas historias de cosas que hicieron mujeres venezolanas en las fronteras para cuidar a sus hijos y para darles de comer. Vamos a conocer muchas historias como esta, no que se comieron los hijos. Muchas mujeres que fueron usadas y abusadas y vendieron su cuerpo por darle de comer a su familia. Pero Dios, en su infinita misericordia, los lavará con la poderosa sangre y los restaurará y los renovará. Y habrá una iglesia aquí en nuestro estado y en Venezuela que los recibirá para poner vendas a los quebrantados de corazón y publicar la apertura del cárcel al cautivo. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces, para poder recibir una palabra como esta, que parece una locura, no tiene sentido, las cosas de Dios, cuando Dios te da una palabra, tú no le puedes buscar sentido común. Para recibir las cosas sobrenaturales se reciben y se entienden por la fe. Hay una frase que yo uso mucho: yo no estoy para entender, yo estoy para obedecer. Cuando Él dice amén, así será, aunque no lo entiendo. Por lo tanto, volviendo al punto de retener lo que tengo, que es la fe. En 2 de Corintios, capítulo 4, una de las cosas que alguien de fe, las personas de fe que no tienen una fe fingida, nunca, escuche esto, nunca un hombre y una mujer de fe nunca va a negar la realidad. Cuando alguien niega la realidad, esa es una fe fingida y fanática. Porque el hombre de fe y la mujer de fe no niegan la realidad, pero saben que esa realidad jamás estará por encima de la verdad de Dios. Puede haber una realidad. Yo tuve una realidad en el 2006. La realidad en mi cuerpo es que tenía leucemia, pero la verdad era que por la llaga de Cristo yo fui curado. Yo viví una realidad donde tenía poco dinero, pero una verdad, el Señor me importó y nada me faltó. Pueden haber realidades, tú no niegues la realidad, tú confrontas la realidad, porque por encima de esa realidad hay una verdad sobrenatural y tienes que tomarla por la fe. Por eso, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante, el apóstol Pablo era un hombre de fe y dice: pero tenemos este tesoro. Aparece la palabra tenemos, habla de tener. Entonces yo tengo que retener esto que tengo, porque la enseñanza se llama retén lo que tienes para vencer hasta que Él venga. ¿De qué tesoro está hablando? En el contexto nos va a decir,
Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice el apóstol Pablo que estamos atribulados en todo. No está negando la realidad. Hay una tribulación. Está pasando momentos difíciles. Él lo está confesando, pero esa es una realidad. Pero la verdad es que no estamos angustiados porque el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se dan cuenta que no aparta la realidad? Sigue diciendo, estamos en apuros. Muchos podemos estar en apuros porque no hemos pagado el colegio, quizás no hemos recargado el celular, no hemos pagado wifi y estamos en apuros. Pero aunque estemos en apuros, que es una realidad, yo no la puedo tapar, no la puedo negar, aunque estamos en apuros, no estamos desesperados, porque el Señor es nuestro pastor y Él nos sostendrá y nos cuidará y nos guiará. Por eso la fe genuina jamás va a negar la realidad. Siempre va a hablar de la realidad, pero tiene una esperanza, que hay un Dios que tiene esa verdad que va por encima de esa realidad. La realidad era que había un gigante que tuvo 40 días hablándole a un pueblo, a un ejército, y las palabras lo tenían paralizado. Pero vino un hombre, un joven, David, que tenía solamente 5 piedrecitas, y él le dijo, ¿quién es este incircunciso que se ha metido con el escuadrón de Jehová de los ejércitos? Y pegó la carrera y soltó la piedra, y lo que lo pegó ahí en la frente fue la fe en el Señor, y cayó ese gigante. El gigante de la enfermedad tiene que caer por la fe. El gigante de la quiebra tiene que caer por la fe. Por eso, mantén tu fe, amado hermano, porque el enemigo quiere rugir como un león y hacerte creer que la enfermedad te va a matar. No es para muerte, es para fortalecerte, es para que des testimonio, como yo hoy estoy dando testimonio de que Él me sanó. Todo lo que tú puedes vivir en tu vida solamente es para perfeccionarte. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Cada vez que estás pasando un nivel de gloria, Él te procesa para que llegues y estés establecido en ese nivel de gloria. Hay gente que Dios está procesando porque le está llevando a un nuevo nivel de gloria. Por eso, ese tesoro que tienes es la fe. Y lo vamos a ver en el contexto. Dice, pero tenemos este tesoro. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, perseguidos. Está hablando de una realidad, pero hay una verdad. Mas no desamparados. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque el Señor te dice, aunque pases por las aguas, no te anegarán. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estoy contigo. El Señor te dice, yo iré delante de ti, enderezando los lugares torcidos, quebrantando puertas de bronce y haciendo pedazos cerrojos de hierro, para enseñarte los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, tu Padre, que te da el nombre. Agárrate de la promesa del Señor. Jesús nos dice a todos los que estamos aquí, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Alguien lo cree? Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí presente. Yo creo que Él está aquí. Y si Él está aquí, alguien va a salir sano, alguien va a salir restaurado, alguien va a recibir una palabra y la va a dar su depósito. Por eso, la fe genuina, vuelvo a repetirlo, lo reitero, porque he escuchado muchas cosas. La fe genuina nunca va a tapar, a negar la realidad. Nunca lo haga, porque si lo hace, eso es fanatismo. Porque cuando alguien esté allá afuera que no conoce de la fe genuina y tú le dices, ¿cómo estás? Estoy bien. Pero si estás enfermo, pero estoy bien, Cristo me sana. Eso es una verdad, pero tú tienes que decir primero, sí, yo estoy enfermo, pero tengo una verdad, que por la llaga de Cristo yo seré curado. Amén. Pero no te veo que seas curado. Les voy a poner este ejemplo. En mis inicios en los caminos del Señor, yo era el hombre de super fe.
De hecho, el Señor me sanó gracias al Señor de leucemia, pero no por mi super fe, sino por la fe. Y cuando me volví a enfermar de otra enfermedad, oraba, ayunaba, vigilaba y no sanaba. Y un día mi esposa y yo tenemos que ir a donde el doctor come. Yo no voy para los médicos. El Señor es mi doctor por excelencia. Él me va a sanar. Anyway, nada pasaba. Tuve que ir al médico y la medicina me hizo bien. Tiempo después, el Señor me respondió por la palabra y me dijo: ¿recuerdas la historia de Ezequías e Isaías? Ezequías está en su lecho y llega Isaías y le dice: Ezequías, prepara tu casa, prepara tu familia, porque vas a morir. Y Ezequías comienza a llorar, voltea el rostro hacia la pared y Isaías se va. Y en ese clamor, el Señor escuchó el clamor de Ezequías y le dijo a Isaías, iba por el patio del palacio y dijo: devuélvete y dile a mi siervo que le voy a dar 15 años más y que yo lo voy a sanar. Y así fue, pero no lo sanó de manera instantánea, como por ejemplo a Naamán. Le dijo: hazte unas masas de higo y póntelo en la llaga y serás sano. ¿Alguien ha escuchado esa historia alguna vez? Lo sanó como él quiso, porque la ciencia también viene de Dios. Por lo tanto, hay veces que tú no puedes forzar algo, sino esperar escuchar la voz de Dios. Cuando mi esposa murió en noviembre de 2022. Ella murió. Resulta que terminó un poderoso culto allá en el templo y nos vamos a la casa y nos íbamos como 6 mujeres intercesoras a compartir. Pero cuando llegamos ella empieza a asfixiarse. Ella sufría en esos tiempos de mucha asfixia, de alergia. Yo le echaba mucha broma a ella porque decía: no, tú ves las propagandas de Teragris y empiezas a estornudar tú también. No te puedes mandar un WhatsApp que te gripado porque te contagia también. Así le bromeaba yo a mi amada esposa. Y ese día yo salía a comprarle Budecor, porque yo les hacía las terapias en ese tiempo. Y resulta, eso fue en 2021, porque eso fue antes de la pandemia, creo, 2021 por ahí. Pero no importa el tiempo. El punto es que cuando regreso está peor. No le puedo poner la mascarilla porque dice que siente que se asfixia más. Y comenzamos a orar. Las mujeres de intercesión, yo comenzamos a orar, a clamar, pero llegó un momento que dejó de respirar y volteó su rostro y sus ojos se pusieron todos negros. Y escuché la voz del Espíritu Santo en mi interior, no audible. Digo, porque así con la boca abierta, y yo: sopla. Y yo soplé. Y ella volvió. Y ella cuenta su historia, que ella vio 2 ángeles, uno de este lado y uno de este lado, y ella iba subiendo y lo que veía era un resplandor, no veía el rostro, solamente un resplandor. Ella percibe y discierne que era el Padre. Y entonces ella le decía: yo no me quiero ir. Y yo también como que se quería ir. Déjame aquí. Y el Señor le dijo: devuélvala. Fue cuando ella sintió el soplo y regresó. Este tipo de cosas yo no te las puedo explicar. Esto solamente se recibe por la fe. Y por la fe yo creo que en el día postrero resucitaremos y tendremos cuerpos glorificados. Solamente se recibe por la fe. No puedo hacer nada más que contártelo. Te toca a ti creer. Porque si tú crees que el mar rojo se abrió, si tú crees que Lázaro fue resucitado, si tú crees que pasaron todas las 10 plagas, si tú crees que Pedro caminó sobre la agua, eso solamente se entiende por la fe. Por eso la palabra dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3: por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra, de modo que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. O sea, la sustancia del reino se atrae a la tierra cuando tú lo crees. Solamente tienes que creerlo. Si tú enlazas lo que ocurrió en las plagas, que estoy leyendo ahorita, que estoy leyendo la Biblia de manera consecutiva, allí el Señor siempre decía: toma la vara, golpea la tierra y vendrán los piojos. Toma la vara y golpea el agua y se convertirá en sangre. Toma la vara y suéltala y se convertirá en serpiente. Dios necesita que tú creas la palabra y hagas la parte que te corresponde, y entonces ocurre lo sobrenatural. Si no haces la parte que te corresponde, no vas a ver lo sobrenatural. Por eso la mujer del flujo de sangre necesita solo tocar el borde de su manto, se
necesitas tener un punto de contacto en la tierra con la palabra que viene de la eternidad, y entonces viene lo sobrenatural. Y eso es retener. Cuando Dios te dé una palabra, hay personas que no reciben sanidad. Cuando, por ejemplo, alguien está ministrando, pon tu mano en el lugar donde tienes el dolor. No lo quieren poner porque le da vergüenza. Por supuesto, si es una parte íntima, no lo tienes por qué hacer. Pero si puedes hacer, o cuando te dice, mueve el lugar, muévete. No, para que me siga moviendo. Síguete moviendo, creyendo en Él, en la palabra. Y entonces viene la sanidad. Tengo 2 años contando este testimonio de una mujer allí en el Remanente Fiel. El Señor ha sanado a muchas personas ahí, como estoy seguro que tú también. Pero siempre tomo este ejemplo porque Dios me usa con palabras de ciencia para sanidad. Y en ese momento decía, hay una mujer que tiene un fibroma. Imagínate, muchas mujeres. Estoy con mis ojos cerrados. Y ese fibroma, veo en el espíritu, visión, ciencia, que se está recogiendo. Ella dice, yo no supe eso sino a los meses. Y ella dio el testimonio en un altar familiar. Ella dice que cuando escuchó la palabra, ella dijo, tomo esa palabra. Incluso hizo la señal, hizo esto, tomo esa palabra y la guardo en mi bolsillito. Ella dice que luego fue a hacerse su eco. Ya tenía un eco donde aparecía, y se fue a hacer el otro eco porque ya la iban a operar. Y cuando le hacen el eco no le dan los resultados a la persona. Ahí en el Salud Zulia no dan los resultados, sino que quedan en la computadora para que lo vean los doctores. Y cuando el doctor revisó el anterior y revisé, y dice, ¿y cuándo lo hiciste? Oh, la semana pasada. Pero aquí no aparece nada. ¿Qué pasó? Y dice, sí, yo sí sé qué pasó. Yo tomé una palabra y la guardé en mi bolsillito, y el Señor hizo el milagro. Hay un principio que el creyente debe tener claro para retener la fe, y aparece en varios pasajes bíblicos, pero en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, dice así, el apóstol Pablo dice, y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Escucha lo que dice, y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, y aparece ahí 2 puntos. Quiere decir que lo que viene a continuación es la palabra de fe, y esa palabra de fe dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué principio de fe se establece en esa palabra? Tú tienes primero que creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca. Cuando el templo que nosotros tenemos, por la gracia de Dios, el principal en Sabaneta, porque tenemos uno en la Coromoto y otro allí en Don Bosco, nosotros empezamos en un kinder. Mi esposa fue a hablar con los encargados de allí, porque ahí teníamos a la nieta, y nos cedieron ese espacio. Yo vendía agua potable. Mi carrera profesional es contaduría, pero yo vendía en ese momento agua potable, en un carro repartiendo y repartiendo. Y resulta que estuvimos ahí 2 años. Pero en esos 2 años, el Señor yo buscaba a la gente de la curva, de Sabaneta, repartíamos a todos. La última que repartía era la de la curva, y era ya a las 12 ahí para regresar. Buscaba gente de Sabaneta, de Pomona, para llevarla donde nosotros vivíamos al lado, que estaba el kinder, que es en la 79. Pero un día me dijo el Señor, quiero que el templo sea en Sabaneta. Comienza a ir un domingo en la noche, porque hacerlo de día, cuando no teníamos donde quedarnos, sino era en un terreno. Comenzamos a hacerlo el último domingo de cada vez en la noche. Y una noche de esa yo estoy predicando, y al final está todo oscuro, y el Señor me dice, aquella casa va a ser el templo. Hermano, yo lo que tenía en el bolsillo era la pelusa de los hoteles. No había real. Vendiendo agua potable no se hace mucho. Y de paso, ya el Señor me ha dicho que le trabajara a tiempo completo. Y yo predicando así como te ve a mí, que me muevo de para allá y para acá, y para allá y para acá, y para allá y para acá, y yo no llevo como decir, dice, esta gente me dice que estoy loco. Y el Señor me inquietó también, hermanos, por favor, volteen atrás. Aquella casa que ustedes ven allá es el templo del remanente fiel. Nadie dijo amén, algo. Porque así hay gente que a veces ni voltea. Hermano, Jesús resucitó, y hay gente, Jesús viene, y nadie grita. Jesús viene pronto.
si creemos que Jesús viene pronto, si creemos que Jesús nos va a resucitar, el que nos dio una casa, eso es lo menos, hermano. El que nos sale, eso es lo menos, hermano. Es lo menos, porque si Dios Padre no escatimó en dar a su Hijo, Él nos dará con Él todas las demás cosas. ¿Pero qué? Es así. Y entonces, al día siguiente, si yo creí la palabra, el principio ahí lo creí en mi corazón porque lo dije. Ahora venía la acción. Al día siguiente me fui a esa casa, sin real, solamente la pelusa de los hoteles, pero con fe la guardé en mi bolsillito y me fui con 2 ancianos de la congregación, de los fundadores, y entramos a la casa. La casa es grandísima, atrás tenía un spa, peluquería, tenía su negocio ahí mismo. Dentro de la casa tenía una mata de níspero gruesísima así. Y cuando entramos, yo le digo: señora, ¿en cuánto vende la casa? 580 millones, eso fue en el año 2011. 580 millones, todavía estaban todos los ceros. 580, está bien. ¿Y cómo lo quiero descontado? Todo. Porque me voy a separar de mi esposa, quiere su parte y yo quiero la mía. Tajante. Y digo: bueno, ¿qué? Yo mañana le doy la respuesta. Me voy. Me metí en oración, y el Señor me dio Éxodo 25 y me dijo: pide ofrenda voluntaria de corazón y tú vende el carro. Era una camioneta Comanche. Llamé al liderazgo al día siguiente, pero eran 4 parejas. Y hermano, el Señor me dio esta palabra, por supuesto, la primera con mi esposa. Y cuando me siento con ellos, le leí la palabra y le dije: bueno, el Señor nos dio esa casa, vale 580 millones. Ya yo voy a vender la camioneta, me va a dar 51 millones. Y mi esposa dice: no me había dicho eso, el Señor se lo puso. Nosotros vamos a dar nuestros anillos de matrimonio, que siempre lo recuerdo porque era un pescadito que daba vueltecita, pero bueno, se fue el pescadito. Y vimos los anillos, y el que está al lado dice: yo también veo mi carro. El que está más allá dice: yo tengo oro en mi casa. El que está más allá dice: yo tengo un efectivo. Y cuando salgo y llego a la casa, me llama uno que estaba y dice: pastor, nosotros tenemos 2 carros, le vamos a dar uno. En ese momento se reunieron 150 millones. Y me fui al día siguiente a hablar con la señora: señora, tengo 150 millones. Yo quiero son 580. Yo le dije, porque mi esposo quiere su parte y yo quiero el parte. Yo le dije: bueno, esta casa va a ser una iglesia. El Señor me dijo que esto iba a ser una iglesia. No sé cómo va a ser el Señor. Usted no me recibe esos 150 millones, ya los tengo aquí. Le hago el cheque, porque ese tiempo había cheque. Le hago el cheque ya. Y se lo pago por parte. Bueno, 90 días le doy. Y le di el cheque. En 90 días tenía que pagar. Faltaban todavía 430 millones. Y para hacerle el cuento corto, hermano, Dios hizo tantas cosas. Ahí llegó a la gente, ahí en la casa llegó gente a llevarnos dinero. Recuerdo esta en especial, como yo no tenía oficina, mis reuniones ministeriales eran ahí. Y un día estábamos en la sala, mi esposa y yo, aquí toca la puerta. Pero hacemos orado y yo quise dar un le abrimos la puerta, está todo ahí reunido. Y pasa la mujer al tonto así, y se mete para el cuarto. Y nunca me he ido a la casa, se mete para el cuarto. Venga. Y nunca la estarán persiguiendo. Nos vamos, mi esposa y yo lo metemos en el cuarto, y resulta que saca una bolsa y tiene un arma aquí. Cuando saca la bolsa, ¿sabes qué? Aquí tengo 50 millones. Y yo le digo: y bueno, ¿y por qué tanto misterio? Es que yo me congrego con otra iglesia. Y si mis hermanos se enteran de que yo 50 millones en otra iglesia, no me van a perdonar. Porque la palabra de Dios habla. Y cuando tú la crees, Dios hace todo lo necesario para que esa palabra se cumpla. Por amor a su nombre. Por eso tiene que retener lo que tiene. No importa si la palabra que Dios te dio no se ha cumplido. Si tú la crees en tu corazón y la confiesas, Dios va a hacer algo. Cuando yo lo confesé, aún temblándome las piernas, el Señor dijo: ya me creyó, ahora vengo yo a pelear la batalla por él. Él necesita que tú sueltes la palabra y la creas. Si usted lee conmigo Isaías, mi esposa por eso que se paró ahora por mí. 20 para la mitad, 20 minutos, me imagino. Hasta la pastora.
Isaías 45:2 dice: yo iré delante de ti enderezando los lugares torcidos. O sea, que cuando usted da el primer paso, ya Él va adelante enderezando todo lo demás. Pero si no das el primer paso, nada va a pasar. Por eso tenía que tomar la bala Moisés y comenzar, y el resto lo hacía el Señor, lo sobrenatural. A mí solamente me tenía que decir, dilo, yo lo dije, y el resto acciona, yo hago lo sobrenatural. Estamos en el versículo 9 de 2 Corintios 4, donde le decía: perseguidos, mas no desamparados. Y dice, estamos hablando que la fe genuina nunca va a negar la realidad. Y dice, derribados, esa es una realidad, pero no destruidos. Así estemos pelados, enfermos, así tengamos problemas, mientras estemos respirando, el Señor está con nosotros. Dos elementos importantes que por supuesto no lo puedo decir todo hoy porque la prédica estoy hablando de fe. Si usted lee Hebreos 6:12, hace referencia a que tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan las promesas. Si no hay fe y no hay paciencia, no alcanzan las promesas. No solamente basta la fe, sino la paciencia. Alta y alta, gloria a Dios. A fin de que no vamos a ver personas, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No las promesas, sino las promesas. Cada promesa que Dios te ha dado aquí para vivirlas en esta tierra, la única manera que las puedas saborear es que retengan la fe y retengan la paciencia. Recuerde que paciencia es resistencia, constancia y perseverancia. Por eso se unen las dos cosas. Usted no ha escuchado la palabra que está en Santiago que dice, capítulo 1, versículo 2: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y una vez completada la paciencia, no falte cosa alguna. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala y Dios se la da abundantemente sin reproche. Pero pídala con fe, no dudando, porque si alguno dudare será como las olas del mar que son llevados de un lugar a otro. Y no crea que una persona que pida de esta manera va a recibir cosa alguna del Señor. Entonces la duda mina la fe. La duda mina la fe. Tres cosas mina la fe. Por supuesto no lo puedo desarrollar todo hoy por el tiempo. Lo primero que mina la fe es la duda. Lo segundo, la incredulidad. La duda y la incredulidad son dos cosas diferentes, parecidas pero no iguales. La duda es un estado mental de incertidumbre, de indecisión, por proposiciones que te ponen 2 o 3 y tú tienes que decidir. Y entonces duda, ¿será esta o esta? Cuando Dios te da una palabra, tú estás orando por un trabajo, por un negocio, por un viaje. El enemigo, si Dios te da la palabra, el enemigo va a tratar de adelantarse para confundirte. Y te toca discernir si esa es la respuesta a tu oración. Entonces, cuando tú recibes una palabra de Dios, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, sanidad. Hay alguien que tiene un dolor aquí, alguien tiene algún dolor en algún lugar, alguna enfermedad, gloria a Dios, todos son sanos por la llegada de Cristo. Alguien sufre de insomnio en este lugar, allá levantó la mano y rapidísimo, 2. Ok, ustedes dos hoy van a ser libres de ese insomnio y van a dormir bien en el nombre de Jesús de Nazaret. Mañana van a tener que despertar en el nombre de Jesús de Nazaret a decir, pero despiértate, mujer. ¿Qué te dieron un baño? No, me dieron cristomicina. Ahora bien, ella recibió la palabra, alzó la mano, la está recibiendo por la fe. Espero que sea así por la fe. Ahora cuando llegue a su casa tiene que dormir en quietud y reposo. Pero el enemigo va a traer pensamientos. Y usted tiene que mantenerse creyendo que Dios es un Dios que liberta, que Dios es poderoso, que Dios es bueno y misericordioso. Pero la duda, ¿qué pasa? Pero ya son las 11 y no duermo. La duda viene por la realidad que está experimentando. Mi realidad era la pelusa. Si yo me acerco a la casa
¿qué le voy a dar? ¿Qué le puedo yo dar? No tengo nada en mi cuenta bancaria. Aún vendiendo la camioneta apenas son 51 millones, faltarían 530 millones. Entonces, si tú dudas, la palabra se congela y se aborta la semilla. Dios no quiere que abortes la semilla. Dios quiere que siembres la semilla. Porque escucha esto, amado y amada. Aquí hay gente que Dios le ha dado semillas particulares. Y escucha esto. Semilla es una palabra sobre tu vida. La semilla es literal y lo natural. Cuando tú siembras la semilla y aparece ahí el sembrador, el labrador, tú metes la semilla. Y ese hombre, cuando mete la semilla, está creyendo de que va a llover a tiempo, está creyendo que esa semilla va a florecer, hace una inversión por esa semilla. Cuando nosotros metemos la semilla debajo de la tierra, obviamente no sabemos qué está pasando allá adentro, pero tenemos fe que algo se está gestando allá adentro, que el calor, la humedad, el agua, la oscuridad están produciendo algo en esa semilla. Quiere decir entonces que el momento de calor que estás viviendo en tu vida, por la economía, por el problema con tu esposo, con tu hijo, con tu hermano, con tu primo, con tu papá, ese calor, ese fragor es lo que está produciendo lo necesario para que la semilla comience a germinar. Eso que parece oscuro, es porque tiene que estar en la oscuridad, porque la luz del evangelio va a resplandecer y vas a germinar y vas a fructificar al 30, al 60 y al 100 por uno. Aunque la semilla no se vea, va a fructificar. Por eso agárrate de esa semilla que Dios te dio, no la sueltes, no la abortes. En medio de la oscuridad, en medio del calor, en medio de la humedad, todos esos procesos son necesarios debajo de la tierra para que luego fructifique, porque eso le da resistencia para romper la cáscara y salga entonces el árbol que va a comenzar a crecer. Por eso dice el apóstol Pablo, allí mismo en 2 Corintios 4:13, pero teniendo, aparece otra vez la palabra tener. Recuerda que la enseñanza se llama retén lo que tienes. Y estamos haciendo énfasis en la fe. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, 2 puntos. Creí, por lo cual hablé. Esa frase que aparece después de 2 puntos es una palabra profética que aparece en el Salmo 116. Versículo 10. O sea que el apóstol Pablo está tomando una palabra de los salmos que él la cree. Él dice, creí por lo cual hablé. Yo creo la palabra que está en Isaías 53:5, que por la llaga de Cristo yo he sido curado. Creí por lo cual lo hablo. Cada vez que tú recibes una palabra específica, cuando estás leyendo la palabra, y yo la creo, ahora la voy a confesar a hombres y mujeres de fe, a hombres y mujeres de fe, para que nos edifiquemos. No las confieses a cualquiera, porque hay gente que va a querer robar la semilla. Tienes que estar pendiente de retener lo que tienes, porque hay gente que le gusta plagiar, tomar la semilla de los demás. Esa semilla es para ti. Esa semilla es para que fructifique en ti. Tú eres el terreno para esa semilla, no otro terreno. Tienes que guardar esa semilla, defender esa semilla, cuidar esa semilla, porque se van a extender a izquierda y a derecha. Las ventanas de este lugar van a ser removidas. Entonces se extenderán. Se extenderán. Ustedes son una antorcha en medio de este lugar. Ustedes son un chofar en medio de este lugar. Ustedes son una trompeta en medio de este lugar. Aquí son palabras proféticas que irrumpen en el ámbito espiritual tan fuerte en medio de este lugar. Hermano, hay una antorcha sobre esta casa, espiritualmente hablando. Es una lumbrera, es como un faro en este lugar. La gente que está naufragando allá afuera ve aquí como algo diferente, y es una antorcha encendida del Espíritu Santo. Es como aquellas 2 espadas que estaban removiéndose para que no entraran en el Edén, pero aquí sí Dios va a permitir que entren para que sean salvos, restaurados, renovados, emporados, transformados por el poder de la palabra. Pero tú tienes este espíritu. Escucha lo que dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Nosotros tenemos ese espíritu de fe. ¿Alguien tiene ese espíritu de fe? Entonces, si tú tienes ese espíritu de fe, tienes que hacer lo que dice aquí. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Tienes que creer. Más adelante, en el versículo 16, él dice, no desmayamos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este
nuestro hombre exterior se va desgastando, se da cuenta que el hombre de fe no tapa la realidad. No la tapa. Yo no tapo la realidad. No podemos taparla, negarla, no. Sí, vamos envejeciendo, pero estamos como las águilas rejuvenecidos. Soy triquinceañero y 13 añitos más, a punto de 4 quinceañeros. Pero rejuvenecido porque su palabra dice que sacia de bien mi boca, de manera que rejuvenezca como las águilas. Dice que los que creemos en Jehová levantaremos alas como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Es una palabra de fe. Es la palabra de fe que me sostiene cuando estoy cansado, estoy fatigado de muchas situaciones que tengo que vivir en el ministerio. ¿Quién no se ha cansado en este lugar? Todos nos cansamos, pero la palabra establece en Isaías 40, 29 al 31, dice que eres fuerza al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Si te sientes cansado, toma esa palabra y Dios te va a fortalecer, te va a dar fuerza como la del búfalo y te va a unir como aceite fresco. Tienes que hablarlo, tienes que hablarlo. Si tú crees en esa palabra, cada promesa que está aquí tienes que creerla y hablarla, creerla y hablarla, creerla y hablarla. Porque cuando tú lo crees y lo hablas, algo empieza a ocurrir en el ámbito espiritual y traes el reino de los cielos a la tierra. Por eso que como cristianos tenemos que aprender a retener lo que tenemos. En ti hay un tesoro. Tenemos un tesoro y ese tesoro es el espíritu de fe. Está en nosotros. Necesitamos la conexión de esta palabra sobrenatural. Es una palabra eficaz, es una palabra viva. La palabra es tan poderosa que toca tus tuétanos, tus tejidos, tus tendones, porque por la palabra fue hecho todo. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto es lo intangible, pero también atraviesa las coyunturas y los tuétanos. Esto es nuestro cuerpo, pero también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es muy poderosa. Cuando tú te aferras a una palabra que Dios te da, yo tengo por costumbre que cuando Dios me da una palabra, le pongo la fecha en mi Biblia. Cuando a mí me dio el COVID, el Señor me habló en enero, me dijo: mulliré la cama de tu enfermedad. Y yo reprendo al diablo. La palabra muñir significa que suaviza la cama, que acomoda la almohada, que te mueven para limpiarte las llagas de la espalda. Eso es muñir. No la quise recibir. Pasan 2 meses más y me vuelve a decir: mulliré la cama de tu enfermedad. Y ahí sí me puse yo a velar, ¿qué será? Me dio el COVID. Un domingo alguien me contagió, pero no me preocupé tanto por mí, sino por mi esposa, por lo que le dije. Ella, las alergias, rapidísimo, y así fue, le dio el COVID. Fue tan rápido que ya a los 4 o 5 días tenía que buscarle oxígeno. No se me olvida, porque mi carrera profesional es contabilidad pública y lo primero que tuve que pagar fueron $150 para la bombona y el gas, y luego intermediario $50. La persona que nos estaba ayudando también se contagió, entonces ya eran 2 bombonas de oxígeno. Pero para hacerle el cuento corto, cada factura yo la fui guardando, los exámenes médicos, las placas eran una semanal a cada una de ellas, todos los exámenes había, la medicina que el meropenem era carísimo, ahora no vale nada, la ivermectina y todo ese cuento que usted sabe la historia que vivimos. Dios no nos sanó allí milagrosamente, pero sí le mostró su mano en las finanzas. Se invirtieron $6,000. ¿De dónde sacó yo $6,000? Estamos atribulados en todo, pero no desamparados. Tenemos un Padre celestial que nos guarda y que nos cuida. Por eso tú tienes que confesar. Por eso hay que confesar una palabra de fe que Dios te dé. No solamente por confesar una palabra positiva como ocurrió, es una palabra de fe que te da en tu espíritu, tú la crees en tu corazón y la confiesas con tu boca. Por eso aquí el apóstol Pablo sigue diciendo: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante
se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, no mirando el problema, no mirando la enfermedad, no mirando la situación de la nación. Hay esa realidad, pero no te enfoques en eso, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí es donde tienes que enfocarte, para que puedas tener paz en medio de la tormenta. Por eso tenemos que nosotros retener la fe que ya fue depositada por medio del Espíritu Santo de Dios. Y voy a cerrar con esto. 4 historias en donde te vas a dar cuenta que ellos accionaron en fe. Un hombre, un hacha, Eliseo. El hombre está trabajando con sus compañeros profetas, pero el hacha, el hierro del hacha cae en el río y le queda en la mano el madero. Esto representa trabajo, esfuerzo. Hay gente que ha perdido su dirección en su negocio, en su emprendimiento. Perdió el hacha y resulta que está como encargado de ese negocio, porque esa hacha no era de ese profeta, esa hacha no era de él. Eso le iba a acarrear un problema financiero, porque tenía que pagar esa hacha. Pero ¿a dónde fue este hombre? ¿Fue a buscar un amigo? ¿Fue a buscar una amiga? ¿Fue a buscar un prestamista? ¿Fue a hacer las cosas superiores? No, fue a Eliseo. Y Eliseo es el Dios de salvación. Tú no vayas al prestamista, tú ves al Dios de salvación y Él te va a dar las estrategias necesarias para tus finanzas. Cuando Él se acerca, le dijo, ¿dónde perdiste el hacha? Necesitas saber dónde perdiste el hacha. Cuando él le dijo ahí, él puso el madero ahí y el hacha flotó, algo sobrenatural. Para que ocurra lo sobrenatural, tú tienes que hacer lo natural. Poner el madero y eso va a flotar. El negocio va a flotar, tu emprendimiento va a flotar, tu familia va a flotar, tu matrimonio va a flotar, tu ministerio va a flotar. Pero tienes que saber dónde perdiste el hacha. Eliseo significa Dios de salvación. ¿Qué significa Eliseo? ¿Qué significa Eliseo? ¿A dónde tengo que ir? A Eliseo, al Dios de salvación. Otro caso, una mujer viuda con varios muchachos. Iban a vender a sus muchachos porque tenía una gran deuda. Su esposo era un siervo, era un profeta, pero le dejó una deuda. ¿Y a dónde fue esta mujer? Fue a Eliseo. ¿Qué significa Eliseo? Dios de salvación. Ahí es donde tenemos que ir nosotros. Ella se acercó al Dios de salvación y él le dijo, ¿qué tienes en tu casa? A veces tenemos cosas, estrategias, habilidades, talentos que las menospreciamos. Ella le respondió, bueno, lo que tengo es una vasija de aceite. Entonces, por una palabra profética, y ella creyó, cerró la puerta. Eso es una locura, eso no se puede entender, eso es por la fe. El quiste que está en esa parte de tu cuerpo va a desaparecer por el poder de la palabra. El problema que tienes en la rótula, en tu rodilla, vas a tener sanidad por el poder de la palabra. Ella le creyó y se acercó a Eliseo otra vez. ¿Quién es Eliseo? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Se acercó otra vez al Dios de salvación, porque ya tenía todo lleno. Ahora le digo, te voy a dar la estrategia para que sepas cómo administrar tu emprendimiento. Paga primero tu deuda y vivirás con todo lo que te queda. O sea, no solamente Dios te va a dar para que multipliques, te va a dar la estrategia para que administres y seas un buen mayordomo y le des de comer a tu casa. ¿Alguien está siguiendo? Tercer caso. Ahora sanidad. Un hombre con una lepra y una llaga. Un general, un hombre reconocido, muy orgulloso, prepotente, vanidoso, pero fue a buscar a Eliseo. ¿Quién es Eliseo? Ahí es donde tenemos que ir nosotros, al Dios de salvación. Naamán se acercó al Dios de salvación, pero hay veces que nosotros somos medio orgullosos y queremos que nos salga. No, yo quiero que ore por mí la pastora Angélica González. Si no me pone las manos, yo no voy a recibir la sanidad. No, es la palabra que se suelte. Si la suelta de aquí, recíbala por la fe. Si en ese momento el Señor no la mueve a ella, poner las manos, reciba la palabra como en el momento se está dando. Naamán estaba esperando que el hombre de Dios saliera, le pudiera las manos sobre él y fuera sanado, y no fue así. Le mandó a Giesi y Giesi dice que se meta 7 veces ahí en el río. Y Naamán, ¿qué? Méteme en ese río tan cochino. No hay más río más bello y más hermoso de la
la tierra de donde yo vengo. Es ese orgullo, soberbia. Es otro punto que no permite que reciban la palabra de fe. La soberbia y el orgullo. Y cuando hay soberbia y orgullo no recibimos. Dios tuvo que levantarme a mí, llevarme a comer polvo, porque era orgulloso y machista. Y jamás yo podía recibir algo de una mujer. Pero Dios me llevó al punto que tuve que recibir de una mujer y no de una, de varias. Porque tuve que tratar con el machismo. Y cuando se fue tratado, entonces vino la multiplicación. Naamán se iba y los siervos dijeron: pero Señor, si te dijeran cualquier otra cosa, tú no lo harías para ser sano. Y entró en razón. Esos son los tipos de amigos que tenemos que tener nosotros. Y entonces se sacudió 7 veces. Y salió con piel como la de un bebé. Fue sano. Y cuarto y último, la tsunamita. Tu servicio será recompensado. La tsunamita sirvió al Señor sin interés. Le hizo un aposento alto a Eliseo. ¿Quién es Eliseo? Ella le hizo un aposento al Dios de salvación. Habló con su esposo y dijo: preparemos algo a este hombre. Pero tipifica a nuestro Dios. Le puso mesa, le puso cama, le puso lámpara, le puso silla. ¿Y qué produjo esto? Produjo que Dios le dio el sueño que tenía dormido. Hay gente aquí que tiene sueños dormidos porque han pasado tanto tiempo que creen que no se van a cumplir. La tsunamita ya el sueño de tener hijos lo había perdido. Lo había perdido porque ya su esposo era viejo y habían pasado muchos años, pero el servicio a Dios provoca que Dios despierte tus sueños y resucite tus sueños. Eliseo le dice a Giesi: pregúntale a la mujer qué quiere, porque me ha tratado muy bien. Dile qué quiere de parte de Dios. Y Giesi le dice: bueno, yo creo que debe querer un hijo porque su esposo ya viejo y creo que ya no pueden tener. Y se acercó a Eliseo y le dice: tsunamita, para esta fecha, el próximo año tendrás un bebé en tus brazos. Y la tsunamita dice: no se burle de mí, Señor, porque cuando Dios nos da una palabra sobrenatural y ya estamos tan mal, ya no creemos que pueda ocurrir algo bueno en nuestras vidas. Ya no creemos que pueda haber un mañana como esta gente que le dio una palabra que iba a cambiar el precio. Hoy leía que hay una mega hiperinflación en Venezuela, porque el dólar se disparó de manera brutal, pero viene un mañana para Venezuela. Viene un mañana para Venezuela. Así como las noticias están diciendo que fue un martes negro, pues se escuchará que hubo un milagro financiero en Venezuela y todos diremos: esto lo hizo el Dios de salvación. La mujer pierde a su hijo, en sus piernas muere el niño de un dolor de cabeza. La mujer no sale llorando a buscar al esposo, sino que toma a su hijo y va al aposento alto y lo acuesta en su cama. ¿A dónde tienes que ir con el problema? No tienes que ir al hombre, tienes que ir al aposento alto y poner primero en oración a tu hijo, a tu esposo, a tu negocio, a la enfermedad, a todo aquello que está amargando tu vida, ponerlo en el aposento alto. Porque cuando vas al aposento alto, se establece lo que dice la Escritura, que cuando yo pongo en oración y ruego y acción de gracia la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Por eso que cuando la mujer sale del aposento alto y se encuentra a su esposo y le dice al esposo: prepárame 2 ciervos y unos asnos porque me voy a visitar al hombre de Dios. Y el esposo le dice: pero si no es fiesta solemne, no es luna llena, ¿para qué vas para allá? Y ella le dijo: paz. Porque cuando vas al aposento alto, se establece lo que dice la Escritura, que cuando yo pongo en oración y ruego y acción de gracia la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Por eso que cuando la mujer sale del aposento alto y se encuentra a su esposo y le dice al esposo: prepárame 2 ciervos y unos asnos porque me voy a visitar al hombre de Dios. Y el esposo le dice: pero si no es fiesta solemne, no es luna llena, ¿para qué vas para allá? Y ella le dijo: paz. Esto es fe. El hijo está muerto en la cama. No le digo al esposo: mi amor, se no murió. No digo: paz. Se va en el burro
Y cuando va llegando, el hombre de Dios la ve de lejos y dice: Giesi, acércate, porque en ella veo que hay amargura en su alma. Pregúntale cómo está ella, pregúntale cómo está su esposo y pregúntale cómo está su hijo. Y el siervo le preguntó y la sumanamita le dijo: bien. Wow. Y había amargura en su alma. No se dejó llevar por la amargura que había en su alma, se dejó llevar por la fe que había en su espíritu. Dice que inmediatamente ella se abrazó a los pies de Eliseo. Se abrazó a los pies de Eliseo, porque ese es el Dios de salvación, dándole que no te voy a soltar. Incluso Eliseo mandó a Giesi con el báculo y le dijo: no te voy a soltar, ve para donde quiera, tú eres el Dios de salvación, no te voy a soltar. Y ese se le acercó para quitarla, y Eliseo dice: no la quites, porque te marcó en su alma y Dios no me ha confesado todavía qué es lo que tiene. Y lo que conocemos la historia, por ese acto de fe, el niño resucitó. Y Dios va a resucitar tu sueño. ¿No puede creer?